Fijaos la casualidad en la que coinciden tantos eventos en un periodo tan corto de tiempo. Decido no solo vender mi colección de grapas para pasarme al tomo, más que nada para ahorrar espacio y dinero. Y no solo eso, sino que decido empezar por tomos de tapa blanda, concretamente el veneno de Donny Cates. Y encima, posteriormente voy por el 9º tomo, el que coincide con el evento del Rey de Negro, pero es que encima va Marvel y anuncia una secuela 5 años más tarde. Bueno, lo que podemos llamar una secuela, un reboot, un vamos a explotar la gallina de los huevos de oro, titulada Reina de Negro. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Bravo, hombre, claro que sí, porque la originalidad brilla por su ausencia, ya que, bueno, claro, o sea, entendedme chicos, tenemos que vender más a costa de éxitos pasados, y si Rey de Negro vendió mucho, ¿por qué no una Reina de Negro? Porque así es como se escribe un buen personaje femenino, a costa de los éxitos de un hombre, así que claro, cogemos a Null y le ponemos una peluca, ¿y para qué vamos a crear un personaje femenino? Cogemos a Hela, que está por ahí, y bueno, yo creo que tenía que ver algo con la muerte, ¿no? Como que era una diosa o así, pues nada, la unimos a un simbionte y ala, tonto el último. Bueno, espera, ¿y encima Null ahora es bueno? Claro que sí, hombre, claro que sí. Porque ¿para qué vamos a respetar lo sucedido en Rey de Negro cuando podemos hacerle el tratamiento de Fast and Furious, donde el villano de la sexta es el aliado de la séptima? Pero bueno, si ocurre en el cine, ¿por qué no en los cómics? Al fin y al cabo hay que vender, y si Rey de Negro tuvo éxito, pues Reina de Negro también, y en unos años tendremos el feto de negro. Total, que todo esto parece muy casual, pero como me gusta pensar que digo... A que yo, al igual que Dios, ni juego al azar ni creo en la casualidad. Me hace especial gracia que este sea el agente Smith de Matrix, ¿eh? Y el cabrón va y se aguanta una película sin mostrar su cara. No como Cliff Owen en plan oculto, que su condición era que tenía que salir la cara. Porque es que se ve que un pasamontañas y gafas pues no era lo suficientemente guapo. ¿Como los asesinatos? Exacto. En fin, que me desvío. Todo este proceso de desempaquetar cómics me llevó a toparme con una serie de la que guardo principalmente dos recuerdos desconcertantemente opuestos. Estos dos recuerdos eran qué buena historia y joder qué coñazo de lectura. Personaje favorito en pantalla, pero que irónicamente no lo es en los cómics, que es Iron Man. La razón de esto es que empecé con él allá por 2015, si no 2016, en la colección de Iron Man Superior. Desde entonces, y por regulares que hayan sido sus historias, siempre compraba el número mensual, luego posteriormente trimestral, del Hombre de Hierro. Y es que todo esto viene a que hoy voy a rescatar una etapa de la que guardo esos dos sentimientos tan contradictorios, y es la etapa que se inició en 2021 y terminó en 2023, después de 26, y recalco en grande el 26, números a cargo de Christopher Caldwell, un escritor, productor y director estadounidense que ha trabajado tanto en cine, cómics y televisión. Su contacto con la Casa de las Ideas fue una serie con el Doctor Muerte, para más tarde conseguir este sexto volumen de Iron Man. Para los que entendáis ya lo sabéis, pero para los que no, todas las series, todos los personajes, todas las cabeceras se reparten en volúmenes, cada uno con X, 20, 30, 50, 300 números. Hoy por hoy cada vez son menos, antes eran más. El caso es que estos sirven no solo para agrupar un arco, una historia, tanto con un escritor como un guionista, sino por etapas con las que luego hacer tomos recopilatorios, aunque me da que principalmente, y antes, era más que nada para distinguir una etapa de un autor que se sucedía con la siguiente. De ahí que diga que este es el sexto volumen de Iron Man. Volviendo al tema, todavía me queda un poquito más de contexto antes de entender y abordar el tema que hoy quiero abordar, y es de dónde viene este personaje. Y es la trayectoria de Tony Stark desde los últimos años. Aquí voy a empezar a hablar desde el 2015 hasta ahora, desde las guerras secretas modernas hasta la actualidad. En el caso de Iron Man, desde su número 1, ha tenido, en mi opinión, solo una trayectoria única y directa con un rumbo bien marcado, y fue desde su inicio hasta su conclusión en la controvertida Civil War 2, tras 14 números más unos 7-8 números extras repartidos en una historia paralela. Fue después de su enfrentamiento con Carol Danvers y su supuesta muerte que el manto de Iron Man pasó a manos tanto de Riri Williams como del Doctor Muerte, cada uno con sus dos series individuales. Más tarde, y tras la caída en ventas de su joven sucesora, se puso en marcha una engañosa campaña de la búsqueda de Tony Stark,
Recuerdo haber leído las grapas del Doctor Muerte, pero juraría que solo Riri protagonizaba esta historia, para luego traerlo de vuelta en un especial número 600 y a partir de ahí protagonizar 16 números más 6 de Iron Man 2020, que sinceramente pasaron, en mi opinión, sin pena ni gloria. El caso es que esta vuelta de Tony Stark apenas se sintió como un buen cambio, ya que eran historias, en mi opinión, bastante flojas. En estas dos tramas había unas historias, como digo, muy pobres de Tony, luchando contra una IA que había colapsado su metaverso particular y una venganza de unas personas fusionadas con Ultron, lo que juraría que venía de una etapa donde Hank Pym estaba fusionado con Ultron. ¿Me quiere sonar a Imperio Secreto? Eso tendría que buscarlo para estar seguro. El caso, para descubrir que al final Iron Man, Tony Stark, era un clon de sí mismo. Realmente Tony Stark murió en la pelea con Capitana Marvel en Civil War 2 y él, la persona que él creía quien era, su personaje, era en sí mismo un clon. Total, que Iron Man tuvo una crisis de identidad, un poco cutre para mi gusto, pero crisis, al fin y al cabo. Lo que dio paso a la ya mencionada Iron Man 2020, donde le sucedía su hermanastro Aaron Stark. Una curiosa crisis de identidad, ¿eh? Todo sea por vender cómic. El caso es que después de esto vuelve a lo grande de mano de Christopher Cantwell con una historia que sinceramente prometía mucho. Con unas impresionantes portadas de Alex Ross, los primeros números hablaban de bandas callejeras, atentados, pequeñas aventuras y demás hechos que en verdad anunciaban el regreso del villano Korvac. Intercalando un pseudo romance con Gata Infernal y traumas propios enlazados en la trama principal, que avanzaba con Tony reuniendo un grupo de héroes para ir contra el villano y al final, después de una gran pelea, ser transportado a una realidad o plano separado, no un universo alternativo, pero sí un plano donde la gente vivía en paz en granjas. Y de ahí pasamos a una carrera multiversal, temporal, para conseguir el poder cósmico que quería Korvac. Digamos que después de la ya dicha mencionada pelea final, el poder quedaba en el aire, sin dueño, como que había una esfera de energía. Total, que al final Tony obtiene ese poder y de ahí pasamos a una microetapa donde Tony Stark tenía el poder cósmico infinito Pro Plus Max Optimus Prime e intentaba arreglar el mundo para de forma novedosa, recalco el novedosa, encontrarse con que su arrogancia le estaba limitando y al final acababa haciendo daños a sus amigos y conocidos. Estoy teniendo flashbacks de hace 20 años, de una etapa donde ya leí algo como esto. Por lo que después de fracasar al intentar arreglar el mundo, Tony acababa por dejarse llevar y ceder su poder, lo soltaba sin más, y se rebajaba a sí mismo a lo más bajo, a una especie de castigo autoimpuesto, casi como un vagabundo. Es en este punto de la historia en el que llega Korvac y sucede la gran revelación, el gran final de toda esta saga. Aquí me detendré un poco, porque aunque os he contado la historia de forma rápida para sintetizar, es probable que al segundo párrafo os hayáis aburrido. Para que os quede clara la situación del lector, tú, como lector, como comprador de grapas que vas todos los meses a por tu número, te encuentras con que venimos de 24 números que por publicación equivale a 2 años. O sea, 2 años de espera para una segunda gran batalla que justifique toda la espera, el tiempo y el dinero invertido, cómic a cómic, en una trama donde héroe y villano se enzarzan en una carrera para convertirse literalmente en dioses. Y es verdad que esto en los cómics no significa nada, es como en Dragon Ball con la escala de poder. Y al final de la historia no hay una gran pelea, no hay una gran batalla. Solo está Tony tirado en el suelo, desprovisto de un poder al que él mismo ha renunciado y viendo que al final ha empeorado las cosas más de lo que las ha arreglado. Y entonces es en este punto de la historia donde llega Korvac, el gran villano dispuesto a acabar con él, en lo que nosotros como lectores esperamos que sea una gran pelea. Una gran pelea que no vemos venir y no sospechamos que venga, dado los hechos que acabo de contar. Pero claro, nosotros... Esto es un cómic, ¿no? Esto es una historia. Es un cómic de Marvel. Nosotros esperamos el clásico bien contra el mal. Una pelea épica donde aparezca el Capitán América y diga Vengadores reunidos. O hoy por hoy donde se desvirtúe esa frase hasta que cualquier persona diga Vengadores reunidos. Pero... no. Korvac acaba golpeando sin piedad a Tony y este le dice que siga, que en verdad no merece ser un héroe y que no quiere pelear, que haga lo que tenga que hacer.
Y es aquí donde llega un final que ha recibido tanto buenas como malas críticas, porque Korvac se toma un tiempo para reflexionar. Al final se desvanece su rabia y acaba viendo a Tony, pero acaba viendo a una persona rota que no le queda nada. Simplemente necesita ayuda. Tanta pelea y al final, ¿para qué? ¿La dominación mundial? ¿La excusa para que se sigan vendiendo más y más cómics? ¿Una razón más por la que hemos llegado y pagado esta publicación? ¿Tener otros 26 números más donde haya otra pelea? No, el guionista y por tanto Korvac no lo ven así. Así que Korvac coge a Tony, lo deja en la entrada de un hospital y se va. Se va a lo alto de un edificio donde se queda pensativo contemplando el cielo y simplemente se va. No queda claro si se arroja, si se desvanece o si se marcha, pero el caso es que se va. Se va porque Korvac ha entendido lo que nosotros como lectores entendemos al final, que han pasado muchos meses, muchas realidades y muchas peleas para nada. Simplemente porque esto es lo que se hace, ¿no? Estamos en un cómic y él es un personaje, él es el malo. Así que ve que enzarzarse en lo mismo de siempre, tanto como personaje como recurso narrativo, no merece la pena. Así que decide irse y buscar otro camino. Ahora, después de la revelación, parad un momento y pensad en lo que acabo de contar. Estamos frente a una historia que combate el concepto de lo que puede o no contarse en un cómic de Marvel. De Marvel, esto es como hablar de los videojuegos AAA o el cine mainstream. Son productos diseñados para ganar dinero y sobre todo sobre los que se invierte dinero. En los cómics no tanto, pero ¿cuántas veces nos hemos quejado de que en videojuegos o en películas mainstream ocurre siempre lo mismo? El algoritmo es imparable y claro, hay que recuperar la inversión puesta. Entonces se recurre siempre a lo mismo. Incluso aunque no sea así, pero al final, como consumidores, esperamos de una forma casi inconsciente lo mismo. Y esperamos lo mismo de productos que vienen de grandes empresas. Tú puedes enfrentarte a un juego indie y incluso esperar que te sorprenda, esperar algo que no es lo habitual. Pero en este caso estás comprando un cómic de Marvel, un cómic de Iron Man. Y estamos en un punto donde ya ha pasado Endgame. O sea, evidentemente estamos esperando una gran historia, un gran final, una gran pelea. Y aunque no es original y probablemente no es lo que queramos, lo seguimos haciendo. Seguimos comprando el cómic, seguimos avanzando al siguiente volumen y seguimos esperando el mismo tipo de historias. Porque al fin y al cabo, bueno, es una pelea, ¿no? Es un cómic. Aquí tiene que haber una gran historia, un buen final. Y si las películas han tenido éxito, en los cómics también. Es verdad que los cómics no es lo que más pasta da, pero al final, de la mano de Marvel, tenemos una historia donde no importan las peleas épicas ni la obtención de un poder superior. Simplemente el aprendizaje y la introspección de sus personajes, que actúan como personas reales, como personajes reales que pueden ver que están enzarzados en un bucle. Y ya sé que este no es el primer ni el único cómic que cuenta una buena historia que tiene detrás a un buen guionista. Y seguro que vosotros, los lectores más experimentados que yo, tenéis esa historia que os marcó. Pero en este caso esta es la que me marcó a mí. Ahora mismo estamos en 2026, yo llevaré 10, 11 años leyendo cómics actuales y es verdad que he comprado tomos y me estoy metiendo en historias clásicas, pero mis referentes son del 2000 para ahora, así que no pretendo ensalzar esta historia y esta trama por encima de otras, solo que encontréis en esta historia la misma reflexión que encontré yo. Dicho esto, aquí es donde viene lo que considero malo, o más bien un lastre para la trama. Como he dicho, en España se publican las grapas, el formato más pequeño de un cómic que equivale casi a un capítulo de una serie. Se publican mes a mes y pasado un periodo de entre 3 y 5 años, se publican en un tomo único que recopilan entre 9 y 12 números. Hay casos especiales, pero por lo general es así. Aquí hay varias opiniones sobre cómo es mejor leer una historia. Si bien mes a mes para seguir la actualidad o de seguido cuando se publique en su totalidad en un tomo. El problema con las series, que son tan largas y que recordemos que es una historia que tardó 2 años y medio en contarse, es que es fácil perder el interés. Y en este caso concreto, más aún cuando la trama deriva en subtramas o pequeños arcos con sus propios planteamientos, nudos y desenlaces. Esto lo retomaré más adelante, pero quedaos con que en este caso, en el de Iron Man, estas subtramas parecían no tener sentido entre sí, para mí no tenían tanto interés y se perdían demasiado en que pasamos de una pelea final a una granja Amis. Una historia tan buena, tan interesante y en mi opinión tan rompedora
en conjunto, prolongada tanto en el tiempo, acaba por perder la fuerza y el interés. Y lo sabrá que digan que esto no es cierto, pero pensad, por ejemplo, que si vais por la grapa número 13, sea cual sea el punto de la historia, no recuerdas lo que leíste hace un año, literalmente en el número 1. Más aún cuando probablemente la leíste junto con otras 8 colecciones que te compraste en su momento, cada una en su punto concreto de la historia. Y claro, si te estás leyendo el número 13 de Iron Man, tienes que recordar con el resumen que te pone al principio de la página, pero tienes que recordar el número 23 de los Vengadores, el número 8 de los Guardianes de la Galaxia, Capitán América, Soldado de Invierno, la grapa que sale de Namor, El Castigador, una serie de los Defensores para acompañar a la serie de Netflix. Al final tienes demasiadas historias y no recuerdas cómo empezaron en su mayoría. Y no, en mi caso, no me pasa eso de volver a leer la grapa del mes anterior para tener el contexto de la que voy a leer a continuación. Imaginad hacer eso todos los meses con 9 series más. Quizás en este punto pensaréis que, bueno, igual a esta colección le conviene tener menos números, pero es que esta colección necesita tener 26 números. Pero doctor, yo soy Pagliacci. Esta es la razón por la que a la gente no le gustó el final de Juego de Tronos, y es que una historia como esta necesita ser larga y explayarse, para enseñar tanto a Iron Man como a Korvac el significado de lo que hacen y por qué hacen lo que hacen. Debe tomarse su tiempo para madurar sus ideas, y necesitan empezar a pelearse, que cada uno siga su camino, que haya subtramas donde pasen cosas y que al final los dos vean el camino que les ha llevado al punto donde están ahora y que entonces, y solo entonces, reflexionen sobre lo que han hecho. Y debe ser así para que sientas que todo se ha dicho y hecho por algo. Pero por desgracia los calendarios de publicación juegan en su contra. Los Vengadores de Jason Aaron tuvieron también muchos números, más de 50, pero las tramas eran más clásicas en ese sentido. Se mezclaban acción y personajes rocambolescos propios de Jason Aaron y había tramas claramente cerradas y segmentadas. No sé si es bueno comparar, pero mientras que con Iron Man teníamos una gran pelea final que parecía que había vencido a Korvac y de repente cambiaba drásticamente a vivir en el campo donde un villano que había peleado con él en los años 80 también estaba ahí y tenía que de repente volver a recuperar el poder cósmico que él había pensado que había perdido, es un cambio muy brusco y más aún cuando, joder, medio año, 5 o 6 números para contarnos eso. No sé si tan prolongado podía mantener el interés, pero con los Vengadores pasaba algo diferente. De repente teníamos una preparación para el evento de Héroes Reborn, pero que, claro, de repente termina, empieza otra trama como en Guerra Mundial Hulka, la guerra contra Khonshu, pero al final, aunque fueran tramas, vamos a decir, muy independientes, eran tramas más clásicas. El bueno contra el malo, al final los Vengadores ganan y, joder, puede que te guste o no, pero es Jason Aaron. Al final todo esto remitía a lo que era la gran saga final. No hacía falta prestarle demasiada atención y te daba la recompensa de que, al final, sí, todo era por algo, con lo que se hacía más lúdico, era más entretenido y, para mí, entraba mejor. En este caso, Iron Man quiso ser ambiciosa y trascendente, y lo fue, sin duda alguna, pero puede que sin quererlo acabó siendo una historia que debe leerse sin pausas o como poco que no tardes 2 años en leerla, no voy a decir en terminarla, esperando un clímax que no llegará, porque el guionista, al fin y al cabo, quiere contar otro tipo de historia. El problema es que las publicaciones son así, no pueden salir directamente en tomo, a menos que las malas ventas obliguen a ello, y tampoco pueden adelantarse. El guionista al fin y al cabo escribe al ritmo que escribe y cumple unos plazos de entrega. Esta es una serie que, a excepción de quienes la siguen con pasión y no les afecta el tiempo ni la espera y por tanto la aprecian desde el minuto 1, es una serie que necesita una lectura calmada, continua y sin distracciones, que permita apreciar su belleza e historia de una forma más clara. Es por eso que a mí me dejó un sabor bastante agridulce. Primero por negarme un final que, tonto de mí, esperaba que fuera épico y trascendente, y lo fue, pero no como yo esperaba. Y sobre todo por darme cuenta, pasado el tiempo, de que era una gran historia que debería de haber apreciado antes. Pero bueno, no sé. Puede que tampoco haga falta, ¿no? Mejor tarde que nunca. Pero me hace poner en duda la atención y sobre todo los prejuicios que ponemos a este medio. Irónicamente me hizo reflexionar no ya sobre los temas y tramas que trata el cómic o esta historia, sino porque, como digo, me hizo ver que hay historias que, aunque nos lleguen de una forma, vamos a decir, poco afortunada, hay que esforzarse por ver si nos están contando algo que nos marcará con el tiempo.
Y puede que aquí el estereotipo de las redes sociales sí que tenga algo que ver, pero si decidís afrontar una obra, sea cual sea, y en este caso, a pesar de su difícil forma de seguirla, a menos que esperes 5 años para comprarlo en tomo, intentemos prestarle atención, intentemos, como mínimo, prestarle la atención que se merece. Luego ya decidiremos si es buena, si es mala, si nos ha gustado o no. Pero qué menos que darle al autor nuestro tiempo y nuestra atención. Al final cada uno aprende las lecciones según su experiencia de vida. Yo aprendí esto con esta serie y seguro que tú como lector, nuevo o veterano, la aprenderás o la habrás aprendido en otras circunstancias. Pero si puedo ayudarte a entender mejor una historia que vas a leer o has leído, entonces este vídeo habrá cumplido su función. Igual esta no es la reflexión más profunda del mundo, pero si ha conseguido que me acabara comprando los 2 tomos recopilatorios antes que ningún otro y sobre todo que lo haya vuelto a leer del tirón y ahora sí, pudiendo reafirmarme en mi opinión sobre esta obra, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir del cómic? Al fin y al cabo, lo que quiero es lo que entiendo que queremos todos, ¿no? Buenas historias que nos lleguen y sobre todo, que las recordemos.